es presentado por Genefor, Genética Forestal. Dentro del período recomendado, hacer siembra escalonada y con más de una variedad puede reducir muy considerablemente las probabilidades de pérdida, especialmente por la helada. Las siembras escalonadas también pueden ayudar a prevenir daños a los granos ocasionados por lluvias prolongadas en época de cosecha. Para eso hay que esforzarse, tanto en el aspecto genético como en la fertilidad, como preparación del suelo, como los cuidados. Pero también tendríamos que ver que hay como 3 cosechas en 2 años, plenas, digamos. Entonces hay que sumar todos los productos, porque se sacan soja, se saca maíz, maíz híbrido o maíces también modificados genéticamente, que pueden producir tienen una productividad relativamente alta. Si es zafra, pueden tener 8 toneladas, 10 toneladas. Esto hay que sumarlo. Pero después viene la safriña, o se hace soja safriña, después el maíz zafra, o se hace maíz safriña, después la soja zafra. Y también esto se saca una segunda cosecha. Se hace trigo y las cosas, si van bien, saca 2.000 kilos, 2.500 kilos de trigo, porque hay variedades que se adecuan muy bien a nuestro clima y que se ha desarrollado en nuestro país gracias a técnicos nuestros nacionales, pero también técnicos extranjeros como Colli, el señor Colli, expertos de primera línea, que tenemos la gran suerte que apuntó a Paraguay y hoy convive y presta todos sus servicios, sus conocimientos a la agricultura paraguaya. Bueno, hay un conjunto de cosas que son importantes. A través de labranza cero, a través de curvas de nivel, a través de franjas de árboles, se hace mucho reposición de materia orgánica, que es un elemento fundamental. Yo hoy expliqué que la soja, que es el cultivo fundamental, cuando se diseñó el Plan de Desarrollo Agrícola del Paraguay, se pensaba hacer una rotación soja-trigo, plantar soja y después reemplazarle por trigo, porque la soja es un cultivo de verano y el trigo es un cultivo de invierno para tener ocupado el suelo todo el año. Como la cantidad de trigo que se siembra es muy inferior a la de soja, entonces el suelo se queda descubierto un periodo. Para que no se quede descubierto, se desarrolló los sistemas de labranza cero. Y últimamente se está plantando mucho acebén y avena, que se planta de 2 maneras. Uno, para usar como complemento de la ganadería, porque son gramíneas de invierno. Tienen la gran ventaja que protegen mucho el suelo. Y la desventaja que son muy lixiviantes, quiere decir que extraen muchos nutrientes. Hay 2 formas de usarla. Para preservar el suelo y evitar su erosión e incorporar materia orgánica. Yo siembro acebén y avena, no hago nada, al terminar el ciclo le paso una rotativa e incorporé 1 tonelada de materia orgánica, que es la base de la fertilidad del suelo. O hago fardos de acebén y avena para uso animal o cargo con animales, y entonces hago un uso diferente, complementario y diferente, y las 2 cosas son muy importantes.
Investigaciones históricas a través de los años aseguran que el trigo tiene sus orígenes en la antigua Mesopotamia. Se supone que las más antiguas evidencias arqueológicas del cultivo de trigo vienen de Siria, Jordania, Turquía, Israel e Irak. Bueno, trigo es un cultivo que fue traído al país por los jesuitas desde en el tiempo de la colonia, ¿no? Y aparentemente hay records que en las misiones en el sur del país, los jesuitas, lo que eran las reducciones, estaban cultivando trigo. Principalmente, me imagino que para Ostia y para la población de ellos, porque los españoles les gustaba comer trigo. Y históricamente hay ciertos documentos que muestran de que Paraguay hasta pudo exportar trigo a Buenos Aires, cuando Buenos Aires recién estaba creándose. Pero yo me imagino de que como no eran las variedades bien adaptadas, traídas de Europa, entonces no fue una gran producción y poco a poco fue cayéndose hasta casi el siglo XIX, cuando el sabio Moisés Bertoni, que también era un europeo, otra vez trajo materiales tanto de Europa como de Estados Unidos y probó acá. Y llegó al mismo resultado de que habían llegado los españoles, de que trigo no adaptaba a las condiciones de Paraguay, porque principalmente por la alta temperatura. El trigo empezó en Paraguay prácticamente en los años 60 por un programa de gobierno. Ya el gobierno estaba buscando provisión de materia prima para la producción, sobre todo de panificados en el país, cuando ese rubro era importado. El trigo fue avanzando en el país, si bien tuvo sus éxitos ese programa, en realidad el trigo pasó a segundo plano cuando empezó en los 70 el cultivo de la soja. Allá por los años 90, Capeco tomó la iniciativa de hacer un programa muy importante de investigación agrícola, sobre todo en el trigo, identificando cuáles son las variedades adaptadas a nuestro clima y suelo. Ese programa de investigación duró más de 10 años, fue reforzado en los años 80 y hoy ya tenemos variedades adaptadas a nuestro clima y suelo. Los problemas climáticos en Argentina y Uruguay, que perjudicaron la calidad del trigo en esas naciones, beneficiaron al Paraguay, que produjo el cereal de mayor calidad de la región y aumentó con ello sus envíos a Brasil. Calidad de trigo, calidad es una palabra general. Dentro de calidad hay varios parámetros que están apreciados por los molineros o por la industria. Una de las características que tiene calidad es la proteína. El trigo paraguayo en promedio tiene 2% más de proteína que, digamos, trigo argentino. Entonces, ese es uno de los factores que realmente es de alta calidad. Ahora, después, para hacer panificación o para hacer distintos tipos de productos, necesita distintos tipos de calidades.
Se afirma que Paraguay es el único país tropical exportador de trigo, ya que el cereal es propenso a las zonas templadas. En nuestra nación, la mayor producción de trigo se ubica en los departamentos de Itapúa y Alto Paraná, aunque también se localiza en Canindeyú, Misiones, Caaguazú y San Pedro. Y Paraguay es cuarto exportador mundial de soja. Está creo que quinto o sexto en carne. Trigo, que nosotros éramos 100% importadores hace 40 años, hoy somos autosuficientes y tenemos el 10º lugar en exportador. Era un país tropical exportador de trigo. Eso no existe en el mundo, Paraguay solamente. Nosotros muchas veces ni nos damos cuenta. Antes la harina y el trigo venía toda Argentina. Ahora el trigo y la harina es paraguaya. La cadena de la harina y el trigo está en Campo 9, hay como 20 molinos, que da toda una cadena, hay fábrica de fideos, fábrica de galletitas, un montón de empleo que se genera a partir de esas cadenas y nosotros a veces no nos damos cuenta de todo lo que avanzó Paraguay en ese proceso de valor agregado y de industrialización y de generación de mano de obra. Viajes nomás. Esas 15.400.000 toneladas para mover son casi 570.000 viajes al año que se tiene que hacer para mover de la zona de producción a los puertos o a los centros de procesamiento. Entonces, toda esa situación tan compleja muchas veces en el día a día la gente no pondera, no mira y no ve lo que avanzó el país en todos estos años. La siembra de trigo debe efectuarse dentro de la época óptima, que se encuentra comprendida entre fines del mes de abril y todo el mes de mayo, pudiendo prolongarse en casos excepcionales hasta los primeros días del mes de junio. La dificultad del cultivo de trigo en el Paraguay, que se siembra el 15% de la cantidad de soja que se planta, que es el cultivo más grande, está dada por el hecho de que se plantan variedades de verano y este país es subtropical y tiene niveles de humedad muy altos. Y cuando la humedad es alta, el trigo es muy susceptible a enfermedades fungosas, de hongos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que generar variedades de alta resistencia al hongo, cuya resistencia persiste 6 o 7 años después tienen que cambiarse esa variedad. Hace muchísimos años, cuando yo estaba aún en la facultad, se inició el Programa Nacional del Trigo y se generaron 7 variedades de trigo. Pero para generar esas 7 variedades de trigo se estudiaron 21.000 variedades de trigo y con el tiempo se van sustituyendo. Entonces, el trigo es un cultivo importante, pero tiene esa restricción del clima de nuestro país, que hace que no se pueda sembrar en su totalidad la misma superficie que se siembra de soja. Nosotros sembramos 3.200.000 o 300.000 hectáreas de soja y el 10 o el 15% de lo que se siembra de trigo. Especialistas aseguran que se siembra entre 100 y 120 kilogramos de trigo por hectárea y que, al mismo tiempo, el rendimiento resulta muy variable porque depende del nivel de tecnología que el productor utiliza. La siembra es siembra directa, manejamos muy bien el tema de distancia entre hileras. Siempre hay que encontrar la cantidad recomendada de plantas por metro cuadrado. Eso, lógicamente, cada material de trigo tiene su cantidad, pero varía generalmente entre 300 a 400 plantas por metro cuadrado, depende del trigo en sí. Y, lógicamente, con esos criterios también es importante la aplicación de urea para optimizar los hijuelos, para que así podamos tener mayor cantidad de espigas eficientes y con buena cantidad de grano por metro cuadrado.
Y con todos esos detalles también es importante siempre cuidar el tema de plagas y enfermedades, porque una vez que está establecido el cultivo, el principal criterio es el control de plagas y enfermedades para así realmente llegar a una cosecha con rendimiento y con calidad de granos.